todas las cuestiones que él veía, que él oía, que le contaban. Esto él lo va explicando en la introducción. Perdón, Milei, antes de ir al mano a mano a la entrevista, si alguien te regala ese libro y sos el presidente en este país, ¿qué te quiere decir? A ver, que te ponga en una situación parecida a lo que es todo el plan primavera y que después termina en la hiperinflación es como que es bastante complicado. Porque el punto es el siguiente. ¿Se lo dice para que corrija en la dirección correcta o quiere más nafta al fuego? Porque la pregunta es si quiere la cabeza de Guzmán y la cabeza de Culfas, que yo desde un primer momento dije que eran incompetentes, no aptos para los distintos cargos, que no tenían condiciones. Ahora, ¿qué es lo que quiere poner? ¿Quiere hacer el giro a la ortodoxia que necesita Argentina para evitar el desastre? ¿O quiere más piromaníacos? ¿Quiere más gente tirando nafta al fuego? ¿Vos qué decís? ¿Que quiere más piromaníacos? Y si no, ¿qué libro debería haberle regalado? Que tenga que ver con la economía, ponele, bueno, pero no ese. ¿Cuál hubiera sido otro buen regalo? No, pero aparte, cuando Alfonsín tiene que elegir, que es el lanzamiento del plan primavera, a él les dan 3 opciones de planes. Hay un plan ortodoxo, poner las cuentas en orden, pero sabía que con eso perdía. Después había uno mediano y había uno que era, bueno, vamos a apostar a que él siga y siga y que salga bien y a ver, tratar de manejarlo con las expectativas. Alfonsín, digamos, en clave electoral, eligió claramente el siga, vamos, y tratar de engañar a los agentes en las expectativas, y obviamente eso después terminó en una hiperinflación. Javier, permíteme hacerte esta pregunta. Hagamos un role-playing, a ver quién es y quién no es un líder para la Argentina. Suponete que a vos mañana te toca ser presidente. Y tenés de vicepresidente un socio político que tiene mucha potencia y que tuvo mucho que ver con que vos pudieras acceder también al poder. Y estás en esta situación que contaba de la conversación Dragani. Te piden 3 alfiles. Tenés 3 opciones, que son las 3 opciones que tiene Alberto. Entregarse y entregar los 3 alfiles, no hacer nada, hacerse el boludo como perro que lo están culiando, o rajarle el gabinete al otro, o rajarle 3. ¿Qué hace un líder? ¿Qué harías vos? Yo puedo decir lo que yo haría. Si yo soy el dueño de la lapicera, la uso. Es decir, no es que... Por más que los votos no sean tuyos, porque en este caso no fueron de Alberto los votos. Tío, igual tenés la lapicera. Pero él es el dueño de la lapicera, es un esquema hiperpresidencialista, entonces... ¿Quién dijo que la tinta la tenía Cristina, aunque la lapicera era de él? El pibe, el otro, Cabandier, uno de esos. La Roque. 4% de tinta, Sí, ¿no? ¿sabes qué? Digamos, o sea, los saco de todos los fierros, les saco todas las cajas. Vas a ver quién manda. Pero, Javier... Pero hay que tener muchos huevos para hacer eso, ¿no? Bueno, Perdón, digamos, en mi barrio bueno, se dice digamos, así. Lo debatió el kirchnerismo y dijeron que no, o sea, fue parte del debate interno de él. Bueno, está bien, digamos, de vuelta, cada uno tiene su forma de encarar las cosas. O sea, yo, de vuelta, no estoy dispuesto a ser parte de arreglos y frentes electorales para ganar una elección y que eso después termine en un fracaso. Recordemos que Para eso, digamos, o sea, me quedo haciéndolo, digamos, o sea, para ir a un gobierno y fracasar, yo, digamos, paso, no cuenten conmigo. O sea, Recordemos que, yo si Javier, soy el dueño de la lapicera, la voy a usar, o sea, les aviso, o sea, la voy a Pero para no usar. habrá sido Esa parte del lapicera pacto. se la- Vos tenés la lapicera, pero vas a hacer de cuenta que la usás, porque la que tiene la otra lapicera soy yo, Pero- y la que dice las cosas pero, soy yo. a Está ver. quedando, o sea, ya Cristina lo está exponiendo demasiado. Está bien. Y creo que más allá de debilitarlo el que lo está logrando, se está debilitando el gobierno en general. O sea, que Sí. es perjudicial para ellos y Y para hay todos una Por nosotros. eso es gravísimo, pero, a ver, ¿cuál es el punto? Pero, Alberto Fernández, o sea, ¿cómo queda en la historia? Digamos, ya tiene un rol aún peor que el de la Rúa, entonces, desde la vuelta a la democracia. Entonces, vos querés ocupar ese lugar en la historia, ese lugar bochornoso. O sea, si es para meterse a eso, no sé, digamos, o sea... Lo loco de la que les guste circunstancia, tanto Javier, el cargo, que- tanto el puesto. O sea, por ejemplo, a mí no me interesa el cargo. A mí me interesa transformar la Argentina. Es decir, para hacer estas payasadas, no, yo paso, porque en el medio, además, Está bien, pero en mi caso, vos querés ser presidente, vos que tenés la ambición de serlo. Por lo tanto, si llegás a ese lugar, vas a saber defenderlo. A ver, Alberto estaba paseando Viviana, un perro en Puerto mi Madero ambición y es dijeron, distinta. escúchame, vos necesito fuero, no sé, sos pero pará, nadie Viviana, pensó que Alberto era tan débil, nadie lo Son pensó. génesis distintos. El genoma es totalmente Total. distinto. Él se supone que hará todos los pasos para llegar Lo con las siente, elecciones. además, tal cual. llegue o no Sí, lo lo siente. de Alberto Alberto. Fernández no existió nunca en la historia argentina. Exacto. Nunca existió.
Pero yo te voy a Pero cerrar... perdón, y aunque no sea el dueño y no se lo haya ganado por votos propios, como dice Milei, él tiene la lapicera. Es imposible, o sea, no es que no Pero tenés quiere, que sino tener que más no que puede. Vitovelo. A ver si soy claro. Tenés que tener... Un poquito más de Vitovelo, más que Vitovelo. ¿Qué quiere decir eso? Vitovelo es el No, ya sé, el pero ¿qué amigo. quiere decir lo que me decís? Que no se entiende. podés gobernar el país con los muchachos del PJ de la capital federal solamente. Y los de San Isidro, OJ. ¿Me entendés? Lo que te quiero decir Es lo que se le dice el abrió... cristinismo, Carlos. ¿Eh? Claro, es el argumento del cristinismo, ¿no? Gobierna con 4 amigos, ¿no? Es un poco... Sí, ese sí, argumento. pero sí es la verdad. Bueno, yo no la voy a Sí, defender no, aquí. no estoy Me- discutiéndolo. me Ver, quiero dijo que dar le una- hacían 5 amigos el diario de Irigoyen, Bueno, Alberto, claro. sí. Te voy a decir Igual no una creo que cosa. llegue a 5, sí. Yo creo que no puede darse, pero entre las variables que hemos manejado, que era el tema, el máximo es obviamente la asamblea. Obviamente para la asamblea hay que ver si es Cristina la que se queda o no, porque si es no tiene más fueros, porque Cristina renunció a la senaduría, subió el que fue ¿Y ministro. entonces? No, ese es entonces yo te digo, hay algo que no, yo creo que puede ser un daño menor, porque acá está muy jodida la cuestión institucional. Totalmente, pero perdón, ¿Entendés? pero no son los medios, no es la gente, son ellos mismos. son Lo que ellos, hizo pero yo Cristina no- el fin de semana. Absolutamente. Pero Es te doy, tremendo. te Lo que digo dice- qué podría ser Sí. la tercera vía, que sería el acorralamiento continúa. Obviamente Sí, que eso es un bullying continúa. tremendo. Pedirá a los 3 ministros, etcétera, etcétera. La clave está en si se elige un jefe de gabinete fuerte, que puede o no existir. Entonces, con esa jefatura de un jefe de gabinete fuerte, si vos lees la Constitución, en el artículo 100 de la Constitución, se habla de las funciones del jefe de gabinete. En el inciso 4, el presidente de la Nación puede delegar, Silencio, chicos. el por presidente de la Nación puede delegar, ¿sí?, potestades al jefe de gabinete para que él las cumpla. Yo creo que ahí hay ¿Sabes qué pensaba? otra- ¿Será eso lo del 2 de Pero ¿sabes abril qué de Massa? pensaba? Pero ¿sabes qué pensaba? Ahora quiero que me digan qué hacía Massa ahí, qué significa Claro, eso. sí. También a Milei. Pero yo pensaba, ¿no? El presidente con el poncho, y la verdad que esos expresidentes, salvo ponerle uno, la verdad que te la bajan, a mí me la bajan mal. Puebla y la puta madre es de una depresión, es atrasar 60.000 años. Encima, yo le digo, gracias, Evo, hermoso el poncho. Y lo dejo ahí con los regalos del perro, la alfombra olfativa y voladora, porque no me puedo poner como está Argentina el poncho y decir que es hermoso, por más que sea hermoso. La mujer en la tapa de gente que no tiene nada que ver, pidiendo perdón a los argentinos, que no se lo cree nadie, mostrando una panza, que no sabe, ya la gente está duda de... O sea, estamos en un país en el que la mayoría de la gente duda del embarazo de la primera dama. Si es un almohadón, si es una almohada, si hay un bebé. Quiero decir, es muy delirante. Yo creo que está embarazada, pero lo que quiero decir es que es tan loco lo que pasa, que la gente en las redes dice, es un almohadón. Mira, la gente dice, acá tenía la panza así, hace 2 meses la tenía así, pero hace 3 meses la tenía así, cambian el almohadón. O sea, es una locura. Quiero que me expliquen, y te lo pregunto primero a vos, Milei, Cristina Fernández de Kirchner con Massa al lado. Porque podrían haberse juntado, la verdad, finalmente todos para el aniversario de Malvinas, y era un gran gesto. Ya que nos llaman a la oposición y no hacen la Moncloita, por lo menos júntense entre ustedes, flaco. Son el frente de todos. Júntense. Ahora, Alberto por un lado y Cristina con Massa. ¿Qué quiere decir políticamente, hablando más allá de lo obvio, que esté Cristina al lado de Massa? A ver, si uno hace esa lectura, aparte Massa tiene un rol fundamental en la línea sucesoria. Entonces, si le siguen torpedeando el barco a Alberto, digamos, después estaría Cristina. Puede que Cristina se corra para no tener que pagar los costos del desastre económico que tiene, usarlo a Massa como un fusible para que pague todos los costos hasta las próximas elecciones y presentarse ella o presentar a alguno de los candidatos que a ella le gustan con todo cargándole la culpa, ya sea a Alberto y cargándosela a Massa. O sea, puede ser una estrategia para tirarle los costos a otro y que, digamos, o sea... Control del daño, lo que se pueda. bueno, eso es lo que estoy diciendo con otras palabras. Coincido con lo que dice Javier. Ahora, hace un rato decíamos que Cristina le habría dicho, prepárate, empezá a calentar al costado que entras vos a la cancha. Le habría dicho a Massa. Ahora,
Esto es bastante difícil que ocurra. ¿Es probable? Sí, es probable. Todos sabemos que en el seno íntimo tanto del oficialismo como de la oposición empezaron a desempolvar la ley de acefalía, mirarla de reojo, antes la miraban de costado, ahora ya la empiezan a leer con atención. Y en la línea sucesoria, acefalía, para que la gente entienda, es por cuando el presidente renuncia, cuando fallece, cuando lo destituyen, o por una cuestión de enfermedad se tiene que ausentar. Que no vuelve, claro. Entonces, en la línea sucesoria es primero la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Si no está ninguno de los dos, viene el presidente provisorio del Senado, que hoy es Claudia Ledesma Abdala. Y en tercer lugar vendría el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Y en cuarto lugar, el presidente de la Corte Suprema. ¿Sabes qué me llamó la atención? Entonces hoy? es muy difícil llegar a Yo esa miraba instancia. Televisión Nacional de Chile, trabajé ahí muchos años, y miraba los canales de noticias de la Argentina. Claro, imagínate. Yo entiendo que todo el mundo transmita que llegó Boric con el presidente Alberto Fernández, toda la zaracatunga. Ahora, Massa con Boric lo transmitía a la tele, ¿entendés? Es como, o sea, no transmití tipo que Boric está con Massa. Sí. Sin embargo, tenía más relevancia Boric con Massa para los medios que Boric con Alberto, que era el perro, la alfombra y todas las... Digamos, todo el color era con Alberto y todo lo supuestamente formal, institucional, era con Massa. Digo, porque el fin de semana pasó con Cristina, hoy pasó esto con Boric. Yo miraba Televisión Nacional de Chile y no lo mostraban a Boric en vivo con Massa, ¿entendés? Porque ahora, el poder siempre va, muy cantado el ahí. poder siempre va hacia el que puede crecer en términos de poder, por eso ya todos dan a Alberto por acabado su carrera, me refiero. Un apunte respecto del poder, que hablábamos recién, y uno respecto de la opinión pública que vos hablabas antes. Lo curioso de Alberto es lo siguiente, él vivió muy de cerca la historia de cuando Néstor se deshizo de Duhalde, que también era un monstruo que daba la sensación que tenía un poder enorme y que detrás de cada maceta pero había un Néstor ojito no de... amaba desesperadamente el poder a diferencia de Alberto. Absolutamente, pero el jefe de gabinete... Era un ambicioso. Alberto me parece que no. Está bien, pero lo que te quiero decir es que él sabe cómo se hace porque el jefe de gabinete de ese gobierno era fue él. Estaba al lado de Néstor, por más que el que tenía los huevos para hacerlo, supongo. Bueno, pero era capaz que él no vio Néstor, los pero no bolsos, fue él él no el vio que los lo bolsos de guita y diseñó. tampoco vio ya lo sé, pero lo vio. Lo está poniendo en una altura, Alberto Fernández, que jamás tuvo como dirigente político. Pero Carlito, escúchame, no estoy diciendo que lo hizo, estoy diciendo que lo vio. En una de esas podría haber aprendido algo. Por mí, hay que saber detentar el poder. Néstor sabía detentar el poder. Sí, Alberto señor. Fernández no sabe qué hacer con el poder que tiene. Apunte No de sabe qué opinión hacer. pública, Vivi. No sabe qué hacer, ¿por qué te reís? ¿Qué quiere decir? Que no sabe qué hacer con su vida, me parece. Digo, existencialmente hablando. Pero con su vida que haga lo que quiera, con el poder que nosotros le endilgamos, tiene que saber usarlo. Eso es un todo. Y bueno, Pero, O sea, está él no sabe qué hace con su vida, pero lo peor es que no sabe lo que está haciendo con la nuestra. Nació mal eso, y lo que se vio como un gran, cuando decís inteligente... nació mal eso, ¿a qué te referís? A la coalición al cargo. electoral. No, está bien. Que Sirvió ya para ganarle a Macri. Se juntaron para ganarle a Macri. ¿Qué es lo que dice Milei? Que él no se juntaría con nadie porque él prefiere perder en la suya o ganar en la suya y no hacer un acuerdo para ganar. Fue que eso es lo que dice la reta. Lo que la reta siempre dice es que vos podés ganar con el 51, pero después si no tenés, digamos, la alianza de todos y que yo no podés gobernar. Pero la Es verdad falso que eso. es falso. ¿Acaso Kirchner ganó con el 51? Es falso. Eso demuestra la vocación totalitaria de la reta, que quiere la cantidad de votos para tener las mayorías absolutas, ¿sí? Para tener las mayorías calificadas y gobernar como un tirano. Es decir, vos fíjate, ese es un proyecto claramente personal, o sea, donde alguien, digamos, con su sueño de los 4 o 5 años persigue el poder por tener el poder en sí mismo, que obviamente para lograr cosas que sin el poder no las podría lograr seguramente. Pero perdón, Pero Javier, perdón, Carlos. Reforma impositiva, reforma previsional. Necesitas los votos en el Congreso, Javier. Ahí sí necesitas una mayoría Pero, ¿sabés lo que mayor pasa? que el 51 que puedas sacar si ganás. A ver, O sea, pero vas a ganar con el pero, 51. Ezequiel, Vas al Congreso, no tenés los pero votos. escúchame, O ¿cómo sea, digamos, a ver? ¿cómo haces? ¿Cómo lo hacés, no? A ver, Es imposible. Néstor Kirchner, antes de llegar al poder, en las encuestas medía menos de 2%. ¿Sí? Ganó con el 22%. Con el apoyo de Duhalde. Sí. Perdió Y con el no, 22%. Perdió con el 22%. Entró Menem primero. No, a ver, digamos, salió primero Menem con 25, después salió... A ver, Menem se no baja se del presenta. balotaje y él termina siendo presidente. Todos decían iba a ser un presidente débil. Bueno, digo, tenía vocación de poder y lo resolvió. O sea, y sí ejerció el poder. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, lo importante es que vos tengas la convicción de lo que querés hacer. O sea, por ejemplo, vos tenés que tener... En mi caso, yo lo planteo así. Yo tengo bien claro a dónde quiero ir.
y sé cómo hacerlo. ¿A dónde? ¿A dónde querés ir? Yo quiero lograr la reconstrucción de la Argentina. O sea, Argentina, si sigue así, en menos de 50 años va a ser la villa miseria más grande del mundo. Entonces vos necesitas hacer un cambio de 180 grados acá. Es decir, y eso es volver a abrazar la silla de la libertad. Perdón, Milei, ¿se puede hacer ese cambio? Absolutamente se puede hacer. Lo que pasa que, ¿sabes cuál es el problema, Viviana? Que el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Entonces, digamos, si tu proyecto es, tener un lugar, ¿sí?, en la historia y decir, digamos, casi como te lo estuvieras anotando en el currículum, la verdad que si vas a hacer eso, mejor correte. O sea, acá lo importante es que vos, digamos, y esta es mi crítica, digamos, a estos frentes electorales que sirven para ganar, porque, por ejemplo, la Alianza sirvió para ganarle al peronismo, pero gobernando fue un desastre. Cambiemos fue, digamos, una buena idea para ganarle al kirchnerismo. Le ganó al kirchnerismo, pero el gobierno fue un desastre, ¿sí? Y entonces uno tenía la sensación que los únicos que podían gobernar eran los peronistas, porque básicamente son verticalistas, o sea, saben agruparse. ¿Y qué pasó? Es otro desastre. Entonces, la verdad es que, digo, y esto es para ligarlo con antes, que esto no es un problema de ambición personal mía. Porque no es que estoy... O sea, si yo, por ejemplo, fuera más flexible y aceptaría juntarme con colectivistas, algo que no voy a hacer, ¿Quiénes son los colectivistas? La Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y las palomitas tibias del PRO, digo, que son iguales que el kirchnerismo, pero con buenos modales. Es decir, yo no creo en eso. O sea, yo creo, digamos, a armar todo un espectro de centro-derecha con liberales, ¿sí? Y de ahí, digamos, teniendo... una de las cosas que vos tenés que tener cuando llegás al poder, tener mandato. Es decir, vos te crees que, por ejemplo, cuando yo asuma, vos te crees que la gente no sabe lo que voy a hacer, que no sabe que le voy a meter un hachazo al gasto público donde roban los políticos, que voy a meter una reforma tributaria para pasar de 170 impuestos a 10, ¿sí? Que voy a, digamos, laburar en la desregulación de la economía, que voy a buscar la flexibilización del mercado laboral hacia adelante, que voy, digamos, a abrir la economía una vez que estas dos reformas estén terminadas y que en paralelo voy a trabajar en la reforma del sistema financiero. ¿No te imaginás que te sale que te prenden fuego todo, que pero te no me la plaza importa, de digamos, Mayo? cuando vos tenés las convicciones, vas y lo haces. Los sindicatos se vuelven locos. Bueno, o sea, todos queremos eso que está diciendo, 50.000 impuestos menos. Yo también quiero eso. Bueno, pero es que nadie tiene la voluntad de bajar los impuestos. ¿Sabes cuándo te diste cuenta? Cuando planteé, digamos, la eliminación del Banco Central, que le pusieron el nombre de dolarización, ¿sí? Pero en realidad es todo un conjunto de reformas que arranca con reformar el sistema financiero saliendo del encaje fraccionario a lo que se llama banca Simon, después con banca libre, es decir, que los bancos compitan, después poner la competencia de monedas y que cuando una vez que los argentinos eligen la moneda, liquidar el Banco Central. O sea, todo ese proceso va a terminar con la inflación, se acaba la inflación. ¿Quién pone el tipo de cambio ahí si vos buscas la absorción de los dólares? Ok, ahora lo explico eso. Pero vos fíjate esto, que vos ahí terminás con el curro de la inflación. Lo que hay que entender es que la inflación es una estafa. Lo hago con un ejemplo para que les quede claro a todos y vas a entender por qué saltaron los que saltaron a pegarme. Salieron todos a matarte con la dolarización en los medios, todos los economistas. A ver, suponete que trabajás en una economía que hay oro. Sí. Entonces viene un amigo mío físico y otro químico y tienen la fórmula para convertir el plástico en oro. Entonces empezamos a hacer ¿qué? Compras de plástico para transformarla en oro. Si yo ese oro falso lo tengo en mi casa, ¿pasa algo? Es solo una falsificación, no pasa nada. Ahora, cuando yo lo meto adentro de la economía, estoy estafando a la gente. O sea, cuando aumenta la oferta de oro, entonces pierde poder adquisitivo el oro y eso hace que que tengas inflación. Es decir, ¿cómo lo hace el gobierno esto? Lo hace con el señoriaje. ¿Sabes? Pero está claro que es un robo, ¿no? O sea, cuando el Banco Central emite para financiar al fisco, es un robo. ¿Sabes cuánto financió este gobierno vía Banco Central en los últimos 2 años? 11 puntos del PBI, Viviana. ¿Te das cuenta que es la herramienta de los chorros y los econochantas y econochorros que saltaron a defender esto? Es porque son chorros, igual que los políticos, sí, igual que los políticos que defienden. Para, Milei, me voy ya. Poné un poquito de la del león, que ruge un poquito, que me voy a un TED que me calienta más. Este me calienta más. Yo soy el león. Lo voy arengando. No, para, Beni, porque el otro día yo me calenté un poco, porque con la canción de Cruella me caliento mal. O sea, bien, me gusta, me lleva, Campolongo.
me lleva a un lugar peronista que me cachondea. Sí, la banda de lo sonido dejamos solo, sola si me quiere. calienta. Lo que dijeron Timerman y Montenegro me calienta mal. O sea, me pone nerviosa cuando dicen que él hace antipolítica y yo hago antipolítica. Y entonces nadie entiende nuestro fenómeno, cada uno en su lugar, porque hacemos antipolítica cuando lo que estamos diciendo, cada uno en su lugar, y vos te vas a defender mejor que yo, es no. Ustedes quieren sostener una política que tiene que ver con la chantada, con el choreo, con el afano, con, ¿entendés? Alberto está ahora levantando su imagen. No me mientan más. ¿Cuántas se llevan para decir semejante mentira? No mentirle a la gente y hablar con la verdad, para ellos, arruinarles el negocio son antipolítica. No somos antipolítica a las pelotas. Me voy con Milei y debatimos, entre otras cosas, si él hace antipolítica. Míralo. No podés entender el crecimiento de Javier Milei si no entendés qué está pasando con la casta política que él llamó en la República Argentina y los privilegios de esa gente. Todo esto deteriora la política, deteriora la creencia de la gente en la política, y aparece un personaje como Javier Milei que representa la antipolítica. Yo te voy a decir dos frases que aparecieron en los focus group respecto a Javier Milei. Una es: la melena de Milei son las patillas de Menem. ¿Te acordás Menem cuando era candidato? Después se sacó las patillas, pero en la interna con Cafiero. Era sinónimo de carisma también. Así es. Sí. Y el otro es, bueno, tiene que ver con alguien. Dice: Javier Milei es a la política, es la Viviana Canosa de la política. Eso lo dice espontáneamente alguien en un focus group. Digamos, eso te da... ¿Alguien que apoya? Alguien que apoya a Javier Milei, sí. Alguien que apoya a Javier Milei. Y apoya a Viviana Canosa también. Hay un sector muy grande de la juventud, alguna que pertenecía al PRO y otro los nuevos votantes, en el AMBA, pero también en el interior del país. Yo estuve en Resistencia, estuve en Formosa la semana pasada y la anterior. Jóvenes que van a votar por primera vez, que tienen un solo candidato, Javier Milei. Yo me pregunto esto y ya lo dejo a Milei, ¿no? Si ponele yo hago antipolítica por decir todo lo que pienso, cada programa que dejo acá, la vida. A veces me pregunta Bombillar algo de lo que dije el anterior, le digo, no me acuerdo, dejé todo y me fui, y ya está. Digo, si vos apoyás como encuestador a Alberto Fernández hoy y decís que su imagen está levantando, eso es lo más antipolítica que yo he escuchado en los últimos tiempos. Cuando vos te dicen que es antipolítica, además de querer ningunearte, ¿hay otro objetivo detrás de eso? No, ¿Por qué no yo- se respeta a alguien que la gente está eligiendo, que A por ver, algo pasa ese fenómeno? yo tengo la sensación que cuando... Digamos, primero hay que entender también que a veces usan definiciones y se instalan definiciones y entonces, digo, vos tenés que hablar en ese lenguaje porque si no, no te entienden. Entonces, Pero antipolítica las pelotas, para que bueno, quede claro, ¿no? A ver, yo digamos, o sea, yo comparto el punto que hiciste vos sobre la antipolítica, porque en realidad la verdadera antipolítica son los chorros de la casta. Claro. Es decir, son esos que están tan nerviosos con lo que está pasando con las ideas de la libertad y lo único que hacen es todo el tiempo estar agrediéndome, ¿sí? Porque, digamos, vos lo habrás visto, es una pasarela de políticos agrediéndome. O sea, bueno, eso... Y también periodistas. Sí, bueno, o digamos, o encuestadores ensobrados, llámese Alejandro Katterbach, ¿no? Digamos, con Contó una... eso el otro día del Tata Joffre, yo no lo sabía. Bueno, la verdad que ese comentario clasista, digamos, o sea, despectivo hacia la gente que a que vos trabaja... te votaban, decirlo por si la gente no Sí, lo sabe. no, claro, digamos, ninguneó a las personas Rapi Milei. que nos votaban, además denigró a un trabajo como el Delivery. los deliveries. Entonces, verdaderamente, digamos, y eso, digamos, no fue hecho al azar. Vos sabés que en la campaña de Hillary Clinton, digo, porque, digamos, al Steve Jobs falso le encanta copiar al Partido Demócrata, bueno, una de las cosas que pasa, a los votantes de Trump trataban de ningunearlos y basurearlos. Entonces, como a nadie le gusta estar en ese lugar, hacían eso. Ahora, yo les Igual digo... Hillary Clinton perdió. Claro, exacto. Pero no solo eso. Aparte, sería interesante
digamos que, por ejemplo, en mi reciente libro, en El Camino del Libertario, lean los discursos míos, porque quiero desafiar a cualquier político a ver cuántos hacen un discurso con todas esas citas bibliográficas. O sea, entonces, digo, y algo, digamos, debería llamarle la atención, digamos, juntar 20.000 personas y hablarle de Hayek no es algo, digamos, normal, algo normal. Entonces, digamos, la verdad es que lo primero que lo que vemos es la forma en la cual opera la política. Estuvo buenísimo que el Tata, digamos, haya contado justamente... El Tata se me apareció con un cartel, yo no podía creer lo que me estaba cómo haciendo, opera uno de los políticos más sucios de la Argentina, que es Larreta, ¿sí? Digamos, cómo opera a sus adversarios políticos y, digamos, ahí los tenés en un ejemplo bien claro. Ahora, sacando el tema de las definiciones y de lo sucio que juega la política, la casta, otra cosa que vos tenés es que tu concepto es correcto. O sea, nosotros no somos la antipolítica. Porque la antipolítica, ¿me entendés? Son esos parásitos que vienen y se ponen con discursos grandilocuentes. Este diputado que le dijo a ¿sí? Cristina, el presidente es usted. Bueno, es esa gente ¿me comprendés? Y de repente toda su vida vivieron del Estado, toda su vida, digamos, o sea... La que dice Domacle es una cosa que no sirve pero para nada. Pero no es el único caso. Hay personas que son más cultos y también vivieron toda su vida del Estado y son parásitos y en realidad son parte de la casta. Es decir, entonces después se enoja cuando hablan de casta. O sea, entonces la realidad es que esto tiene que ver con ningunear, es decir, con bajar el precio. Entonces, y se están llevando una sorpresa grande y por eso están nerviosos y por eso hacen operetas, por eso hacen emboscadas, por eso hacen persecuciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les molesta. ¿Sabes por qué? ¿Qué pasa, Viviana? Que si una persona como yo llega a la presidencia, se les termina el curro, se les termina el choreo. Entonces, cuando vos le planteás eliminar el Banco Central, porque es una forma de estafar a los argentinos, ¿a vos te parece bien que a los argentinos le estafen en promedio, digamos, 5,5 puntos del PBI por año? O sea, 11 puntos nos robaron con la financiación del déficit fiscal con emisión monetaria, que es una estafa. Entonces, ¿y cómo se manifiesta eso? Bueno, eso se manifiesta con una alta tasa de inflación que no solo le pega entre 25 y 30 veces más fuerte a los más vulnerables, ¿sí? Con lo cual, digamos, es una crueldad enorme, sino que además, igual es crueldad que le peguen a cualquiera, digo, pero encima le pega más fuerte a los que menos tienen, sino que además cuando la inflación pasa el 20%, vos te perdés 1,58 de crecimiento. Cuando eso vos lo corregís en la historia monetaria argentina desde que tiene Banco Central, hoy tendríamos que tener un PIB per cápita como el de Estados Unidos. Entonces, y sin embargo Argentina es un país, ¿me entendés?, que produciendo alimentos para 400 millones de seres humanos, con una presión fiscal en el campo de 60%, quiere decir que el Estado se lleva el alimento de 240 millones de seres humanos, hay 5 millones de argentinos que no le alcanza para morfar. Total. Entonces, digamos, o sea, que venga toda la casta, ¿sabes qué? Me voy a hacer la gran brochette y además, con ellos. perdón, y además, digo, yo te lo decía hoy porque yo lo quiero mucho a Javier, hablo con Javier y hablo con un montón de políticos. Yo pensaba hoy, te lo decía, la verdad que también gobernaron todos. Y la verdad que gobernaron todos y más, menos, con más choreo, con menos choreo, fracasaron todos. Entonces Milei es el mal. Hoy te veía con María Santillán y la verdad que después te llamé porque pareció como una cosa que, por digo, no solo es un encuestador, también te ningunea una periodista y te dice, bueno, por ejemplo, fue una situación... estás enojado, voy a hacerme Laura, estás enojado, bueno, sonreíme. Eso es para operar. Chico, pero ¿cómo le vas a decir a un tipo como Milei, sonreíme, estás enojado? Es como, dale, boluda, no le faltes el respeto. Eso es una parte de una operación. Pero digo, ¿para qué llevan a un invitado si lo van a operar así? No, pero por eso, digamos, vamos a contar... Hay que respetar al invitado, sea quien sea, si lo traigo en el programa. Primero, digamos, si vos hiciste un arreglo conmigo, sí. O sea, ella me pidió que yo vaya al programa. Y ella hizo un arreglo conmigo, ¿sí?, para que yo fuera a su programa. Entonces yo arreglé hacer un mano a mano, ¿sí? Y eso quiere decir, mano a mano puede ser que hablemos con vos, hablemos con la mesa, porque esto lo hacemos regularmente, pero no me venís a poner invitados para que los levantes electoralmente. Es decir, no me uses de esa manera. Y eso, digamos, se le fue explicitado y, sin embargo, aún así lo hizo. No solo eso, sino que además... todo su discurso durante la charla es violento, porque justamente, vos fíjate, mirá esto qué interesante, cuando dicen de esa frase de lo enojo y todo, eso, digamos, tampoco es al azar, porque en realidad una de las cosas que a algunas personas les molestan mis formas. Entonces, uno de los trabajos que hacen, digamos, la pyme que tienen al servicio de ensuciarme,
¿sí? Es armarme operaciones para tratar de sacarme de eje y que entonces decir que soy un violento. Claro, ¿me entiendes? O sea, te pegan hasta que vos reacciones. Ahora, ¿qué pasa? Como yo no reacciono, fíjate que entonces dicen, no, bueno, ahora Milei está empastillado. Digamos, me lanzaron la amenaza de que iban a mostrar mi historia clínica. Ay, mirá cómo tiemblo, ¿sí? Digamos, o sea... ¿Con qué historia clínica? Bueno, es parte de las amenazas que, digamos, o sea, con lo cual, digamos, me hago una fiesta. Contame. Estamos viendo de fondo una foto que si quisiéramos hoy sacarla es imposible. Estoy en sesiones ordinarias. La presidenta y el... ¡Oh, qué fallido! El presidente y la vicepresidenta. Hoy es imposible hacer esta foto. ¿Cuáles son las amenazas o con qué te extorsionan? Milei, está bueno que la gente que está mirando sepa que esto no es, son todos buenos, son todos malos acá. El problema es que los malos... Mira, alguien me dijo... ¿Qué te pueden plantar, qué te pueden hacer? No, pero mira, esto es muy interesante. Mira esto es interesante. Una de las cosas que a mí me dice un día, digo, pero usted siempre habló peste de los políticos y todo, usted ahora está ahí, digamos, o sea... Y entonces me dice, ¿no cree que se equivocó? Le digo, yo le dije, sí sabe, me equivoqué. Es decir, esto es mucho peor de lo que yo me imaginaba, es mucho peor. O sea, porque los que son malos, los que vos creés que son malos, ¿eh? Y los que crees que son buenos son malos. Son infinitamente peores. Como las conductoras de tele. Entonces, las que hacen propaganda de yogur y de leche para los chicos son las peores. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que en realidad es algo muy sucio, te arman operaciones, ¿Qué operaciones te armaron o con qué cosas te pueden amenazar? No, ¿Te pasó decir que te querían plantar falopa? Bueno, a ver, una de las más recientes amenazas fue, digamos, que o yo me corría del medio, ¿sí? Y aceptaba, digamos, para irme, o, digamos, iban a mostrar públicamente, me iban a arruinar la vida mostrando mi historia clínica, porque iban a mostrar los psicofármacos que tomo. ¿Sabes qué tomo yo? Somit para dormir, o sea, que al lado de un Ribotril es un... ¿Con tu hermana? He escuchado sí, con digamos, la hermana esa de Javier, que es su asesora. ¿Y qué dijeron? No, nada, rumó versiones, pero para en ese Sí, tema. no, claro, ¿Pero por versiones eso. de qué? Bueno, digo, por eso, o sea, esto, digamos, Cosa fea. eso es un sistema Cosa súper fea. podrido, es súper podrido, y bueno, pero ¿sabes qué quiere decir esto? Y cuando tenés el desfile de acá, digamos, o en cualquier otro programa, que lo único que se dedican es a pegarme, ¿sabes qué quiere decir? Que están aterrados, porque saben que conmigo se les acabó el choreo, porque a diferencia de ellos, que lo único que quieren es tener el cargo, porque... digamos, no sé, será por una cuestión de ego, será porque necesitan el poder para hacer cosas que no podrían hacer en su vida sin el aparato represivo del Estado atrás. Yo no necesito nada de eso para ser feliz. O sea, yo lo que quiero es reconstruir la Argentina, yo quiero cambiar la Argentina, yo quiero que Argentina vuelva al orden liberal y que vuelva al camino que la haga potencia mundial. ¿Me comprendés? Entonces no necesito transar con nadie porque... ¿Y se puede hacer política sin transar con nadie? La pregunta que le hago siempre a Campolongo. ¿Cómo se hace? Digo, decís que te extorsionan, que te amenazan, que tu hermana, que si te plantan falopa, que tu historia clínica, digo... Es como que decís, bueno, en un momento hacen todo para que uno diga, bueno, la verdad me voy a la mierda, es insoportable. Está bien, pero yo tengo la convicción. Digo, ¿Te sentís muy solo? Porque los otros tienen tremendas estructuras, de un lado y del otro. ¿Sabés qué? Había una frase que decía Carlos Saúl I. Digamos, o sea, yo solo temo a Dios. De ahí para abajo, a nadie. Entonces, digo, yo, digamos, estoy dispuesto a dar la pelea. Es decir, yo no tengo problema, estoy acostumbrado a pelear. Es decir, pero está bueno que la gente sepa por qué hacen determinadas cosas. Cuando, por ejemplo, hoy me dice, ay, estás enojado. Vos mirá el video. No, yo estaba a mí no se me movió el pelo ni una sola vez. Un cinismo. Ahora, Javier... Bueno, no, pero pará. De un cinismo. Y, a ver, ¿por qué? Porque las encuestas dicen que si me atacan por ese lado, me quitaría votos. Entonces, de repente, ¿me entendés? Te aparecen operadores que hacen maniobras raras para tratar de sacarme. Y sin embargo, ¿qué pasa? No lo logran. Ahora, Javier... ¿Me comprendés? Es decir, hay que entender que esto es parte de una estrategia. Digo, hay alguien que armó una mini pyme solamente para perseguirme y pegarme y armar este tipo de operaciones. Una cosa, viniste acá y hablaste de la dolarización y fue como un boom.
redes sociales, tendencia, todos los medios hablando de eso, y vos decías que hubo ecochantas. ¿Tenés las patillas como Carlos Saúl o me parece a mí? No, se parecen más Ay, a las como- de Elvis, las mías. Las de Elvis, es verdad, es más Elvis. Digo, los ecochantas que vos decías, ¿por qué causó tanta revolución el tema de la dolarización? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Es inviable? ¿Es posible? Yo vi a muchos en televisión de Juntos por el Cambio decir que eso es imposible y que es una locura. ¿Por qué no lo sería? A ver, la primera pregunta es moral. Yo acabo de demostrar con el ejemplo de la economía del oro que el señoriaje, es decir, emitir dinero para financiar el fisco, es una estafa. Entonces la pregunta es moral, digamos, ¿quién está a favor del robo? Que me digan quién está a favor del robo. O sea, ese es el primer punto. El segundo punto, hay muchos que son o brutos o deshonestos intelectualmente. Tomaron solamente una frase y a partir de ahí hicieron la crítica. Es más, vos fíjate esto, te lo hago casos muy simples. Por ejemplo, había gente asociándolo con la convertibilidad. Es un error eso, porque en la convertibilidad vos tenías dinero fiduciario, o sea, vos tenías pesos en el bolsillo que se emitían contra dólares y tenías un sistema de encaje fraccionario. Vos cuando mirás la composición o la combinación Banco Central y lo que es el sistema financiero, hay 7 niveles. Uno es el más impuro y 7 es la pureza total. La convertibilidad en ese ranking era 3. Ecuador es 4, porque tiene sistema de encaje fraccionario, el sistema financiero, pero está dolarizado. Bueno, yo lo que estoy proponiendo es algo nivel 7. Entonces había econochantas diciendo, criticando lo que yo proponía, porque lo asociaba con la convertibilidad, con lo cual, primer gran mentira. Hay otros mentirosos que te dicen, no, el caso de Ecuador es un fracaso. Es falso eso, es falso, porque la política monetaria, ¿para qué la utilizás? Para tener a raya el nivel de precio, para tener a raya la inflación. La pregunta es, Ecuador, hacia una hiperinflación, dolarizó y es el país que menos inflación tiene en América Latina. ¿Falló o no? O sea, fue un éxito. O sea, en esos términos fue un éxito. Con lo cual, digamos, para combatir la inflación fue un éxito. Es más, te cuento algo. El país parecido a Ecuador, nada más que con proporciones mucho más grandes, ¿cuál es? Venezuela. Venezuela siguió la receta de los econochantas de acá. Hiperinflación, 96% de pobres, un verdadero desastre. Porque, ¿sabes lo que pasa? Por ejemplo, o te dicen que, no, solamente 2 países dolarizaron. La pregunta es, con ese argumento, ¿sabes qué? Cuando fue la asamblea del año 13, todos estos hubieran votado a favor de la esclavitud, entonces. Entonces, digamos, o sea, y además, les contaría a esos que se llama falacia ad populum. Todos los países tienen banco central, entonces tendríamos que tener. No, mirá, a ver, ¿sabes qué? Millones de moscas no pueden estar equivocadas, así que les propongo a esa gente que entonces coman lo mismo que las moscas. Hoy leí un tuit que decía, que no te nombraba, pero decía algo así como que Milei, sin decir Milei, quiere prender fuego el Banco Central, pero se caga con los planeros. Ponele, te lo traduzco, como diciendo, te prende fuego eso, pero después dice que va a mantener los planes. ¿Qué harías vos hoy con los planes? Porque los planes en cualquier parte del mundo desarrollado es por un tiempo. Después chequean si vos estás buscando laburo y después se termina. No podemos seguir manteniendo a tanta gente, porque hay que laburar, porque todos laburamos. No, ¿Cómo se hace? pero está claro. Llegás, A ver. dolarizás. A ver, los planeros... Está claro que el problema de la inflación que se ataca con política monetaria y que esto es una solución monetaria. Y cualquiera de los otros problemas que tenga la economía no se arreglan con política monetaria. Porque gran parte del problema, que te explica el problema de acá, porque hay economistas que te dicen, no lo hizo nadie. No, digamos, te perdés el señoriaje, o sea, emitir para financiar el fisco. O te perdés tocar la tasa de interés, cosa que es, digamos, tocar los precios. O sea, viste que Moreno era espantoso porque controlaba precios. Cuando el Banco Central toca la tasa de interés, toca los precios presentes y los precios futuros. O sea, son Moreno reloaded, o sea, son 10.000 veces peor. O que quieren controlar el tipo de cambio. O sea, para hacer todas cosas que después, o sea, le dan justificación ¿para qué? Para intervenir en el Banco Central, todo se llama como emisión monetaria y termina siendo inflación. Por eso, digamos, o sea, es hermoso ver las barbaridades que dicen, porque después dicen que quieren tener un Banco Central independiente, pero quieren que se arreglen todos los... A ver, si vos tenés un problema de inflexibilidad en el mercado laboral, entonces si recibís un choque externo negativo, digo, se te genera desempleo, vos lo tenés que arreglar cambiando las condiciones del mercado laboral, no generando inflación.
Entonces, digamos, esa es la parte que esta gente, digamos, aparte son muy limitados para pensar, no pueden salir de la Pero caja. claro que hasta acá no funcionó todo Bueno, lo que han hecho. pero es que Entonces, claro, esa es la digamos, verdad. o sea, no, lo bueno, mismo pero- no va a funcionar. ¿Qué Bueno, se pero hace? ese es el punto, Viviana. Creen, digamos, Hayek esto lo llamaba la fatal arrogancia. En realidad el otro lo hace mal porque es tonto y entonces va a venir él y lo va a hacer bien porque es más inteligente. Y una de las cosas es que el problema con el socialismo es que no funciona porque vos podrías poner gente buena a manejarlo, como Juan Pablo II, como la Madre Teresa de Calcuta, o podrías poner las mentes más brillantes, llámese Alan Turing, llámese John Boy Neumann, llámese Albert Einstein, ¿sí? Y va a fallar Discúlpame, igual, porque es un problema. Javier, Sí, te ya voy a va- decir, lo acabas de nombrar a Juan Pablo II y me parece muy interesante porque Juan Pablo II, que de marxista no tiene nada, me parece, ¿no es cierto? Dijo que el socialismo, no el marxismo ni el comunismo, el socialismo tenía semillas de verdad. Textual, Juan Pablo II. Bueno, digamos, también era un hombre y podría cometer errores. Ah, bueno. Entonces, digamos, el socialismo es un error teórico. O sea, y es un error que le ha costado carísimo a la población. Y cuando se lo llevó al límite, fue una catástrofe. Y además, esos regímenes de izquierda mataron a 150 millones de seres humanos por una idea verdaderamente estúpida. Entonces, digo, la verdad es que en ese sentido, esto no existe la forma, lo voy a aplicar bien y va a funcionar. No, va a seguir funcionando mal. Es decir, porque el problema es la idea, no es un problema de los hombres. Por eso, digamos, es tan importante cuando uno lee la última obra de Hayek que se llama La fatal arrogancia. ¿Me comprendés? Porque una de las cosas, una de las principales misiones que tiene el economista es mostrarle a la gente todo lo que ignora y que se mete la mano, digamos, va a romper todo. Javier, Es decir, el Estado no es la solución, es parte del problema. Sí, Juan. vos sos consciente que hoy sos la chica linda a la cual todos los políticos quieren seducir y tener en sus filas, ¿no? Estás más cerca Sos de la Macri. chica linda. No me dio sé, un no poco me de consta. Hay impresión. muchos que me hombre, opinan Mirá que todo el había tiempo. ejemplos. Sos la chica Todos linda, me quieren quedé como... El wow. hombre. Todos están coqueteando con vos. La pregunta es... ¿Están ¿estás todos más coqueteando con vos, de verdad? Sí, sí. Pero le formulo esta pregunta. ¿Estás más cerca de Macri o estás más cerca de Patricia Bullrich? A ver, yo lo hice, lo expliqué varias veces, yo lo vuelvo a explicar. Yo creo que hay una línea divisoria que es la socialdemocracia. Y de un lado quedan los colectivistas y del otro lado quedan los que ponen a la libertad como principio supremo y la república como mecanismo para, digamos, defender la libertad. Entonces, dentro de los colectivistas te van a quedar la Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista, te va a quedar la Coalición Cívica, que es más de izquierda que los radicales, te va a quedar las palomitas tibias de Juntos por el Cambio, ¿sí? Y el kirchnerismo. ¿Por qué? Porque son, digamos, no difieren mucho, solamente difieren en los modales. De hecho, el otro día, ¿cómo dice? Igual no me olvidé, ¿eh? ¿Dijo Macri o Patricia? Wait, digamos, ¿vos crees que yo le Está más saco el cerca de traste? Macri, ¿eh? ¿Vos crees que yo le saco el traste a la jeringa? No, ni en Ah, pedo. ok, listo. Bueno, entonces. Pero por la duda, A contestame. ver, y del otro lado, ¿qué estarían? Los liberales de verdad, no los empleados de los socialdemócratas. Los liberales de verdad. ¿Quiénes son los empleados de los Bueno, socialdemócratas? digamos, o sea, ¿Qué quilombo? y algunos, digamos, liberales que, digamos, o sea, se volvieron funcionales a un socialdemócrata. López Murphy. Por ejemplo. Entonces, digamos, López Murphy en la campaña estaba más preocupado, la gente de él, en tirarme tierra y ensuciarme a mí, ¿sí? Que, digamos, o sea, discutir con Vidal. De hecho, gente de la lista de él me acusó de nazi por usar un sobre todo negro. O sea, así de grave es la campaña y lo sucio que es todo esto. Entonces, en ese contexto, vos del otro lado, ¿qué te quedarían? Los liberales de verdad, no los empleados del socialdemócrata, ¿sí? O sea, que en realidad, digamos, o sea, es bastante más de izquierda que eso, pero no importa. Después te quedaría el peronismo republicano, el peronismo federal, Con eso jugás, con el eso jugás. menemismo, ¿sí? Con eso jugás. Y sin lugar a dudas, si los halcones quieren sumarse al proyecto de la libertad avanza, que pone la libertad como el principio fundamental junto a la vida y la propiedad privada, bienvenidos, pero ¿me comprendés? Que sea algo de tipos que saben que la solución es la libertad y que vamos a ir por ese lado. No que vos llegues con una alianza electoral que
los propios tuyos te dinamitan todo. Pero Javier, Como Macri o está pasando, Patricia. perdón, Macri o Patricia, Macri o mira, Patricia. pusimos la foto. No le sacás el culo a la Argentina, No, contestame. pero ¿por qué Macri o Patricia? ¿Por qué no Macri y Patricia que vengan con nosotros? Pero no van a ir. Bueno, entonces después, si tienen un problema de gobernabilidad porque se juntaron con los radicales, con la coalición cívica y con las palomitas tibias, bueno, entonces, de vuelta, a mí, en mi caso, por mi caso, a diferencia de otros, a mí, yo no estoy acá por el cargo ni por ocupar un lugar en la historia. A mí todas esas cosas me importan un rábano. Yo me decidí meter a esto para tratar de cambiar la realidad. ¿Sí? Digamos, obviamente la forma en la cual vos cambiás la realidad es llegando al Poder Ejecutivo. O sea, entonces, mi objetivo, digamos, no es un objetivo de ser presidente por ser presidente, sino que en realidad yo quiero llegar para lograr transformar a la Argentina. A ver, te la cambio porque no me vas a decir. O sea, y no me interesa ganar, me interesa llegar y hacer un buen transformar. gobierno. Entonces, A ver, ¿y qué crees que le va a pasar a Patricia? No sé si Macri va a jugar, pero si Macri juega puede que la complique a Patricia porque es el núcleo duro. ¿Qué va a pasar con Patricia, que pelea con Larreta por un lugar como candidata a presidente? ¿La van a ayudar? ¿La van a dejar sola? ¿Tiene menos poder que Larreta, que tiene una estructura? ¿Cómo ves? Larreta tiene una caja fenomenal, la puede torpedear de todos lados. Y ella no la tiene, entonces... Pero tiene un liderazgo más genuino. No es, y en ese no es caso, ¿qué fabricado. puede pasar? No lo sé, digamos, eso se va... Estructura mata el liderazgo Bueno, genuino. pero a ver, digamos, con toda la plata que pone Larreta, digamos, en Pero eso no te mostrarse- hace ganar, digamos. Bueno, ¿no? exacto, por eso digamos, pregunto, por ¿cómo eso. es la estructura para digamos, un eso no, candidato? digamos, lo que vos estás viendo es que no le alcanza. ¿No la ningunean también a Patricia dentro de Juntos por el Cambio? No lo sé, porque yo no estoy metido adentro de esa lógica, porque, digamos, o sea, yo no voy a ni pisar ese lugar, yo no voy a entrar en ese lugar, yo no voy a compartir nada con gente colectivista, porque cuando vos llegues al poder con esa gente te van a dinamitar todo porque no quieren tocar ninguno de los kiosquitos del Estado. Entonces, la realidad es un problema que lo resuelvan entre ellos adentro de, digamos, ellos sabrán qué lógicas tienen. O sea, yo no quiero compartir nada con los colectivistas. Entonces, digamos, y sí, digamos, estoy dispuesto a compartir a aquellos que ponen la libertad como el eje central. O sea, entonces, los que quieran venir a esas ideas genuinamente, bienvenidos. Javier, esa es la realidad. ¿Cuánto más puede aguantar el gobierno en este contexto? Le declararon la guerra a la inflación, no pasó nada, Guzmán hace la plancha, Cristina no lo quiere a Guzmán, ni a Culfas, ni a Moroni. Digo, hay una interna muy caliente ahí adentro, se vio claramente el fin de semana con Cristina Massa y el presidente con el poncho y los expresidentes en decadencia. De acá a 3 meses, ¿cómo la ves? ¿Qué puede pasar? Digo, hay mucha gente angustiada que está mirando la tele ahora. Bueno, es un Que la está momento, pasando digamos, que horrible. le voy a contar cosas más fuertes todavía. Sí, contalas, pero es que A es un ver, país, yo te lo decía, es un país que está más acostumbrado a la mentira que la verdad. Hay que decir la verdad por más cruel que sea. A ver, vamos a poner los datos sobre la mesa para que veas el tamaño del despiole que tenemos. Sí, ¿me apagan el aire, Reque, un poquito? Gracias. A ver, igual yo agradezco que lo hayas prendido porque sabías que me estaba derritiendo. Sí, lo sé, pero ahora ya por vos me estoy congelando. No, así, claro, me claro, empieza a pasar digo, mal. no, después sí, digo- sí, no, te vi transpirando. sí. Entonces, vamos por partes. Vos tomás el último dato de inflación disponible, 4,7%. Eso implicó que la inflación de los últimos 12 meses en Argentina sea 52,3%. Cuando vos tomás el bimestre fue 8,8%. Quiere decir que si lo anualizás, estás viajando al 65%. Y si tomás el último dato y lo actualizás, estás viajando al 75%. Ahora hablame no solo como economista, sino más fácil. No, lo que te estoy mostrando es cómo se está acelerando. Te estoy mostrando la aceleración. El dato de alimentos, que es un dato que en un proceso de caída de la demanda de dinero anticipa el comportamiento de la inflación, fue de 7,5%. Eso anualizado te da 130. Pero vos tenés que tener en cuenta que tenés un cepo y una brecha cambiaria de casi el 100%. Vos cuando corregís por eso, la inflación viene viajando a niveles del 350% para adelante. Así de mal estamos. Vos o sea, con lo cual están dadas todas las condiciones para que tengamos un Rodrigazo. O sea, las condiciones monetarias, de hecho, previas al Rodrigazo, hoy son el doble de malas que en aquel momento. Y en aquel momento, ¿qué pasó? La tasa de inflación pasó del 30 al 180 y después al 400. Pero perdón, te interrumpo. ¿Estamos camino a un Rodrigazo? Sí, claro, pero muchísimo más grave, porque fíjate que el Rodrigazo pasó de 30 a 180, o sea, se multiplicó por 6 y después aceleró a 400. Y lo que dice Cristina, que se puede una hiperinflación sin decirlo. Claro, es que digo, lo que estoy explicando, digamos,
cómo Cristina está gestando la hiperinflación dada la incompetencia de Alberto Fernández Está gestando la hiperinflación, Cristina. Claro, porque vos lo que tenés es que si vos generás un efecto Rodrigazo, multiplicás por 6 los precios, entonces si hoy estás en 60 te vas a 360, que es lo que te dije en términos de alimentos. Fíjate que los números... Es más, pero dado el desequilibrio monetario podría ser muchísimo peor. Ese es el primer punto. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando vos tuviste el Rodrigazo, tenías 4% de pobreza y se te multiplicó por 6. Hoy estás partiendo de 40. ¿Me comprendés que va a generar un desastre social? Ahora, estos procesos... no teníamos deuda externa prácticamente. Era muy baja. Muy baja. Digamos, pero de vuelta, estoy describiendo el problema de la inflación, sí, y de cómo la explosión de pobreza. Entonces, en ese contexto, vos claramente tenés... Fíjate, digamos, los econochantas. Los econochantas decían que era una locura cuando yo planteaba el riesgo de hiperinflación. Pero cuando hablo de dolarización dicen que es imposible porque no están los dólares, o sea, y que el Banco Central está quebrado. Si el Banco Central, si alguien está quebrado, ¿qué quiere decir? Que no puede pagar su deuda. ¿Sabes cómo se limpia la deuda del Banco Central? Que es la base monetaria, y las LELIC, se limpian con inflación. Y entonces, si vos no tenés... Pero con Alfonsín y la hiperinflación saltó todo por el aire. Bueno, esto es lo mismo. ¿Va a saltar todo por el aire? Bueno, ¿sabés qué es lo que...? ¿Qué puede hacer que no salga todo por el aire, que no vuele todo por el aire? Justamente, estos episodios que se generan, estas grandes crisis, que se llaman de caída de la demanda de dinero, una caída muy abrupta... Además de la crisis de confianza, ellos no se hablan. Bueno, lo que dispara la caída de la demanda de dinero y que se gatillan las crisis es una crisis política. Claro. Entonces... Cristina, esmerilándolo todo el tiempo a Alberto Fernández, hablándole y haciéndole una analogía con la situación de Alfonsín, puede terminar disparando una caída de la demanda de dinero que genere una hiperinflación. ¿Por qué todavía eso no pasó? Primero, porque parte de los revoltosos están adentro del poder. Entonces, en lugar de representar los intereses de aquellos que supuestamente están ahí para defender, están defendiendo los privilegios de la casta porque les encanta estar en el poder y manejar guita. Entonces, los que tendrían que estar haciendo lío no están haciendo lío porque justamente están ensobrados oficialmente, con cargos. ¿Tenés algún nombre para darme? A ver, todo el mundo habla, esto fue loteado. Entonces hay gente, que está en la propia estructura del gobierno y por eso no hace lío. ¿Quiénes? Digo, ¿quiénes estarían haciendo quilombo? Gente que tiene que ver, por ejemplo, con agrupaciones políticas. La Cámpora. Que harían... Bueno, la Cámpora, tiene un montón de fierros manejando. Entonces... La Cámpora está haciendo quilombo, grosso. Bueno, pero... El hijo de Cristina fue el primero que se bajó. Pero esto, se está degradando la situación política. Pero es un golpe blando que hacen ellos al mismo gobierno. Ahora te voy a contar algo muchísimo peor. Suponete que de repente... Tengo 30 segundos. Vendémelo para el próximo bloque. Que Alberto Fernández recibe un rayo de luz y empieza a hacer todas las cosas bien. Primero, para parar la inflación va a tardar 18 meses. Con lo cual no le alcanza, dado el desastre que hizo. Y se hace un programa de estabilización para que no sea contractivo, tiene que ser creíble. Para ser creíble tenés que tener reputación. ¿Y cuál es la reputación de Pinocchio? Malísima, listo. O sea, aun cuando hiciera todas las cosas bien, le va a ir mal. Y si quiere hacer las cosas que Cristina quiere, le va a ir muchísimo peor al país. O sea que estamos en el horno. Pensaba, sos presidente, en los primeros 100 días hay que hacer todo, pero tu primera medida, ¿cuál sería? ¿Ya la pensaste? Sí, claro. Sí, yo tengo diseñado el programa. Es reforma del Estado y empiezo a eliminar la obra pública, eliminar las transferencias discrecionales de nación a provincia y provincia a municipios, trabajar en la recomposición de la ecuación económica financiera de los contratos de las empresas que están, privatizadas y reguladas, justamente para que vos puedas eliminar los subsidios económicos con el menor impacto posible en precios, ir contra las jubilaciones de privilegio y deshacernos de todas las empresas del Estado, que son todas una mega estafa. Y que, ¿me entendés? O sea, por ejemplo, Aerolínea, ¿sabes qué? Le doy la empresa a los empleados. Y que después compitan. ¿Los planeros? A ver, el tema de los planeros, o sea... Cerramos con esto. Hay que entender que las personas que reciben planes sociales no son vagos, son víctimas de los políticos. Entonces vos primero tenés que ir contra los políticos. Y cuando vos, la economía, con este conjunto de reformas que señalé, que te va a generar mucho crecimiento durante 15 años,
muy intensivo en trabajo, vas a tener más productividad, mayores salarios reales, más gente trabajando. Y ahí podés, por ejemplo, una de las cosas que va a pasar es que aquellos que reciben los planes Sí. los van a dejar porque se van a ir a trabajar porque les va a convenir trabajar en el sector privado. Gracias. Con la del León me puedo ir. Gracias, Milei. Un placer. Bueno, sigan Gracias, hablando. Viviana. Ahí está. Gracias. Vamos al corte, ya venimos, no te vayas.